Hola a todos. En la clase de hoy damos inicio a la tercera unidad sobre las medidas de posición. ¿Qué son las medidas de posición? Son aquellas que dividen a un conjunto de datos en partes iguales. Es importante recordar el concepto de la mediana que ya conocemos, porque tiene relación con nuestro contenido. Sabemos que la mediana es el dato que se encuentra en el medio, es decir, que divide en dos partes iguales a un conjunto de datos. Sin embargo, las medidas de posición que tenemos aquí, que son los cuartiles, divide en 4 partes iguales. Los deciles dividen en 10 partes iguales. Los percentiles dividen en 100 partes iguales. Hoy estaremos estudiando con exclusividad a los cuartiles. Y vemos el siguiente ejemplo que se refiere a las edades de 11 personas. Ya tenemos los datos ordenados y vemos que 2 personas tienen 10 años, una persona 11 años, 2 personas 12 años, 3 personas 13 años, una persona 14 años y 2 personas 15 años. Y vemos que ya están nuestros datos divididos en 4 partes. En este primer número le llamamos cuartil 1. El segundo número que divide, cuartil 2, y el tercer número, cuartil 3. El cuartil 1 representa el 25% de los datos. El cuartil 2 el 50% de los datos, que también por eso equivale a la mediana. Y cuartil 3 representa el 75%. ¿Para qué sirve? Para sacar conclusiones. En este ejemplo nos indica que el 25% tiene 11 años o menos. El 50% tiene 13 años o menos y el 75% tiene 14 años o menos. Ahora veremos la aplicación del cuartil en datos simples. Y tenemos la fórmula para encontrar la posición. Cuando es par, entonces esta es la fórmula. Y cuando es impar, es la otra fórmula. La K nos indica el número de cuartil, que puede ser 1, 2 o 3. N, el número de datos que se presenta. En el primer ejemplo se refiere peso en kilogramo de 12 personas. Calcular el tercer cuartil, que se representa con Q3. Los datos ya están ordenados y es par el dato porque nos dice 12 personas. Por lo tanto, utilizamos la primera fórmula. Cuartil 3. Entonces, la fórmula para encontrar la posición, K por N dividido 4. Y ahora vamos a reemplazar. K, que nos indica el número de cuartil, que es 3. N, la cantidad de datos que se tiene en este caso es 12 dividido 4. Es igual. Aquí podemos colocar el 3 y dividir 12 dividido 4, que es 3 también, y multiplicamos 3 por 3 es 9. Este 9 no es el resultado del cuartil 3, sino nos indica la posición. En el noveno lugar entonces está el número del cuartil 3 y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este es el resultado entonces del cuartil 3. ¿Cómo se refiere a kilogramo? ¿Qué nos indica esto? Que el 75% pesa 62 kilos o menos. Entonces, este es el resultado del primer ejemplo, cuando el dato es par.
Vemos el segundo ejemplo y nos pide para calcular el segundo cuartil. Vamos a contar la cantidad de datos que se tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Es un número impar. Por lo tanto, la fórmula para encontrar la posición es la segunda fórmula. Y nos pide para hallar el cuartil 2. Y reemplazamos. La K entonces es el 2. N, que es 11, más 1 dividido 4. 2 por 11 más 1, 12 dividido 4. 2 por 12 dividido 4, 3. 2 por 3, 6. Esto nos indica la posición. En el sexto lugar, entonces, se encuentra el número que representa al cuartil 2. Y vamos a fijarnos en nuestro ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El cuartil 2 entonces es igual a 4. Que representa también a la mediana y notamos perfectamente que es el dato que se encuentra en el medio porque tiene a la izquierda 5 datos y a la derecha también 5 datos. Podemos entonces indicar que Q2 es igual a la mediana. Ahora vemos el segundo ejemplo sobre datos agrupados pero sin intervalos. Ya tenemos nuestro cuadro que se refiere a los años de 40 personas. Tenemos la frecuencia y también ya la frecuencia acumulada, que ustedes ya saben cómo se hace. Y nos pide para calcular el cuartil 1. Y para ver la posición, esta es la fórmula porque nuestro dato es par. Y ahora vamos a reemplazar. K es el número de cuartil, en este caso es 1. N, la cantidad de datos, que es 40 sobre 4. 1 por 40, 40, dividido 4 es 10. Este resultado nos indica la posición donde se encuentra nuestro dato del cuartil 1. Y vamos a mirar en la casilla de la frecuencia acumulada, 10 o su siguiente. En este caso tenemos el 12. Y miramos cuál es el año que le corresponde a esa frecuencia acumulada. En este caso es el número 11. Este número entonces es el resultado del cuartil 1, 11. Ahora vemos cuando los datos están agrupados en intervalos. Ya tenemos nuestra tabla que se refiere a puntajes y que tiene 6 intervalos de clase, ya con la frecuencia absoluta y también la frecuencia acumulada. Para hallar los cuartiles, esta es la fórmula. Y aquí nos pide calcular cuartil 2 y cuartil 3 de este ejemplo. Entonces, primeramente vemos la posición. Ya sabemos que cuando es par, que esta es la fórmula y vamos a estar reemplazando para el cuartil 2. Por lo tanto, la K equivale a 2, la N 60 dividido 4. 2 por 60 es 120 dividido 4. 120 dividido 4 es 30. Es la posición. ¿Dónde buscamos este número 30? En la casilla de la frecuencia acumulada. Si no encontramos 30, entonces su siguiente, en este caso, es 45. Este entonces es el intervalo que le contiene al cuartil 2. Y aplicamos la fórmula. Nos dice
límite inferior de ese intervalo, en este caso es 45, más K por N sobre 4 ya hallamos y es igual a 30, menos, esto nos indica que es la frecuencia acumulada anterior a ese intervalo, que es 22, sobre la frecuencia absoluta de ese intervalo, 23, por la amplitud. La amplitud restamos límite superior menos límite inferior, que es igual a 5. Vamos a estar resolviendo. 45 más 30 menos 22 es 8 sobre 23 por 5. Primeramente se resuelve la multiplicación y por último la suma. Entonces, cuartil 2 es igual a 45 más 8 por 5 es 40 dividido 23 es 1,73. Haciendo la suma, el valor del cuartil 2, entonces 45 más 1,73 es igual a 46,73. Este valor se encuentra en este intervalo. También nos pide para hallar cuartil 3. Y vemos la posición. Reemplazamos. K es 3, N es 60 sobre 4. 3 por 60 es 180 dividido 4 es 45. Sería la posición que debemos de ubicar en la casilla de la frecuencia acumulada. 45. Encontramos ese valor. Si encontramos el valor de la posición en la casilla de la frecuencia acumulada, entonces el cuartil 3 es igual al límite superior. Cuartil 3, entonces anotamos el valor del límite superior es 50. Ya no hace falta aplicar la fórmula, sino directamente colocamos el valor del límite superior que equivale al cuartil que estamos deseando. Ya tenemos entonces los dos resultados, el cuartil 2 y el cuartil 3. Con esto terminamos entonces nuestra clase de hoy, ya aplicando cuartil para datos simples, también para datos agrupados sin intervalos y datos agrupados en intervalos. Hasta la próxima.